Sí, o sea, el tema económico en nuestro país es fundamental y sabemos que nuestra economía no solo la mueven las grandes empresas, que es un porcentaje muy pequeño de nuestra economía. La mayor cantidad de movimiento económico que se hace en nuestro país lo hacen las pymes, las pequeñas, medianas, las pymes, que obviamente dan empleo, generan impuestos, generan movimiento también en las regiones y no lo están pasando bien las pymes. Si tú tienes una pyme, si tú estás pasando un momento difícil, pon mucha atención a la siguiente conversación con Francisco Goicolea, experto en financiamiento de pymes, a quien recibimos, por supuesto, acá en nuestro matinal, para que nos cuente un poquito cuál es la realidad hoy de las pequeñas y medianas empresas que sabemos son las que más les complejiza modernizar también el aumento de pensiones, el aumento de los sueldos mínimos, y no solamente pensemos en esa grande empresa que obviamente tiene un respaldo económico, sino que pensemos en la gran mayoría de chilenos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Bien, muchas gracias por la invitación. Ojalá que podamos ayudar un poquito a las pymes, porque como dices tú, están bien golpeadas. Hace rato llegamos que venimos con un tema importante de quiebras y así como nacen, también desaparecen. Y en ese sentido, mira, de las pymes y emprendimientos que aparecen, uno puede ser muy experto en lo que tú, en el producto que creaste, en ofrecer el servicio, pero lamentablemente de repente uno no tiene por qué ser experto en todos los ámbitos. Y en la parte financiera es donde muchas veces, digamos, este tema se cae porque no son capaces de proyectar bien los flujos, no hacemos, digamos, hacer un presupuesto suena como una gran cosa, pero en realidad hacer un presupuesto simple es fácil, los gastos necesarios, los que pueden ser un poquito variables en términos de poderte ordenar un poco en el año, cuáles son tus meses mejores de venta, tus meses más malos, entonces de alguna manera ordenar esto y hacerse asesorar por la parte financiera, como digo, en términos de financiamiento. En ese sentido, CFC tiene Factoring, que es como la herramienta, te diría yo, que más ayuda en términos de obtener una liquidez rápida y por un periodo que no te ahogue, porque ¿por qué vas a pedir un crédito en un banco a lo mejor por un año si al final tus facturas te las pagan en 35, 40, hasta 60 días y 90 te puede ordenar en términos de factoring, se pagó la factura y el crédito se acabó? Entonces, te permite un ordenamiento mejor en términos, como digo, de esa liquidez. Y entender que hay que hacerse asesorar en esa parte, que es la parte que en alguna medida te puede dar vuelta a la empresa o tu emprendimiento si es que no se hace como tiene que hacerse. Sí, Francisco, bueno, entre enero y septiembre de este año quebraron 937 empresas en Chile. Seguramente Mm. ya ha aumentado esa cifra, lamentablemente, porque también hay un alza del 18% respecto de las empresas que están en este proceso, ¿no? De insolvencia, reemprendimiento, pero que nosotros comúnmente lo conocemos como declararse en quiebra. Ahí me gustaría preguntarte también, bueno, las condiciones económicas la hemos hablado largo y tendido. Lo que está pasando con la inflación, con las consecuencias de la pandemia, para muchos esto también se arrastra desde el estallido social en nuestro país, que obligó a bajar cortinas de manera permanente a varios pequeños y medianos empresarios. Pero, ¿en qué situación se encuentra la pyme al día de hoy, también de cara a lo que va a ser el 2024? Para dar alguna luz, alguna señal a aquellos que hoy día están a puertas quizás de acudir a este procedimiento, a este proceso de insolvencia y reemprendimiento, otros que quieren partir con un emprendimiento y quizás no se atreven por cómo está la situación económica en Chile. Mira, sí, lo que dices tú es verdad. O sea, ahora hay que entender también que esto es un tema de arrastre. O sea, vemos en el diario y se sabe que hay empresas grandes también que han quebrado y eso lógicamente arrastra a una serie de pymes que proveen a estas empresas grandes y que al final los afecta. Ahora, lamentablemente la crisis económica, como dices tú, desde el estallido social más la pandemia se vino sumando. Si bien es cierto, hubieron algunas medidas, pero esas medidas, claro, hoy día, por ejemplo, el tema del IVA, podías postergar todo ese pago de IVA, pero lamentablemente, acabado ese periodo, había que pagarlos igual. Entonces, en tu flujo, tú tenías que pagar el IVA de ahora más los que postergaste o los créditos, todos estos créditos COVID. Entonces, eso muchas veces no se previó ni se proyectó de manera que pudieran hacer frente. Entonces hoy día cuando tenés que pagar dos IVA o tenés que ya empezar a pagar tus cuotas de crédito, claro que te va a afectar. Ahora, en términos para adelante, mira, o sea, hoy día las cifras, digamos, yo diría que este va a ser un año plano en crecimiento y si es que no negativo. Entonces, hay que prever y, como digo, prepararse para lo que viene. Y en ese sentido, lo que decía yo,
armar una especie de presupuesto, un flujo de caja, ver qué costos, como te digo, son necesarios y cuáles no, tratar de bajar eso y prepararse para buscar una manera de pasar el año. Ahora, como te digo, la estacionalidad también es importante, porque si una pyme vende más en enero, de enero a marzo, o no sé, de septiembre a diciembre, bueno, tendrá que de alguna manera prepararse para eso y que en los meses que va a vender menos también bajar sus costos, tratar de tener unos costos variables que le permitan bajar y hacer frente a esto. Ahora, en términos de los nuevos emprendimientos y todas estas cosas, mira, siempre en todo ámbito hay problemas y hay oportunidades. Y en ese sentido hay que estar atentos, tratar de aprovecharlas. Nosotros, como financistas, digamos, de la pyme, nuestro foco siempre ha sido la pyme y hemos apoyado. Tenemos un eslogan que es que los apoyamos de la factura número uno. O sea, desde que, como dices tú, si alguien quiere empezar, bueno, armar, prepararse y una cosa importante es verlo antes. Nosotros tenemos líneas de financiamiento y en general se opera que no tienen costo. O sea, se puede acercar la empresa de nosotros, revisar su situación, fijar una línea de financiamiento, cosa que de alguna manera estemos preparados cuando aparezcan estas oportunidades. Ahora, yo te diría que en términos de economía a lo mejor ya estamos en el piso y de aquí a lo mejor debiéramos empezar a crecer o un poco tiempo más también empezar a crecer. Entonces, como en todas las áreas hay oportunidades entonces hay que prepararse. Yo quería buscar la manera y apoyarse en la gente que sepa. Eso es importante, hacerse asesorar. Sí, y perdona, pero ¿cómo era el comportamiento también de la vida de la pyme? Porque estábamos recién mostrando en nuestro GC que 1 de cada 3 pymes lamentablemente tiene que dejar de operar antes de los 3 años en Chile. O sea, así está la realidad. Pero me gustaría saber cómo era antes del estallido, porque también de pronto nos quedamos como en el análisis de muy poquito tiempo, porque claro, lo más simple quizás es hablar desde el estallido para adelante, porque claro, quedó la escoba, tuvimos ahí muchos cierres de empresa, etcétera. Pero ¿cómo era antes? ¿Era distinto? ¿Era mucho mejor? Porque también quizás por ahí hay otros factores como por ejemplo la educación financiera, qué tanto estamos apoyando a los emprendedores, como tú decías, qué tanto conocimiento tienen efectivamente y qué tan expertos son en temas financieros para poder sostener un emprendimiento más allá de una idea buena. Sí. Ahora, mira, como es súper buena tu observación, porque en general, claro, uno piensa que a lo mejor el estallido social vino a golpear a la pandemia. Ahora, está claro que eso aceleró y hizo que muchas más pymes a lo mejor, pero este es un proceso en el emprendimiento. Todos sabemos, los empresarios siempre dicen, oye, me caí una vez, me levanté, 2, 3, 4. La vida del empresario es así, y del emprendedor igual. Vas a tener a lo mejor muchos emprendimientos y no todos van a funcionar. Y de repente hay uno que funciona, pero en general siempre ha sido este tema de que hay muchas pymes que se forman y en el camino quedan. Yo diría que básicamente esto se da, como digo yo, por un tema de este conocimiento global del negocio. O sea, yo diría que no basta con tener una buena idea, no basta con tener un buen producto, hay que hacer un complemento de todo esto, porque hay muchas cosas que los emprendedores no conocen, todo y mira, y desde lo más básico, o sea, cómo emitir factura, cómo presentarse ante impuesto interno, hacer las cosas bien en términos de toda la parte tributaria, que es súper importante desde el punto de vista de una pyme. O sea, una pyme que haga mal esa parte, se va a encontrar en algún minuto con que impuesto interno o la regulación lo va a comer y no va a poder facturar, y eso es fatal. Entonces, como dices tú, o sea, esto no es un tema que antes todas las pymes funcionaban, no. En términos de pymes y emprendimiento siempre va a haber un rango de, yo no diría fracaso porque suena más, pero que fallen las cosas, que no se den como tienen que ser, y en ese sentido, como te digo, es básico cuando uno empieza y tiene un buen producto, una buena idea, juntar todas las patas y partir bien. O sea, si tú dentro de tu negocio partes bien y tienes una base sólida en términos de, como digo, todo este tema de la parte legal, que es súper importante, hay muchas más posibilidades de que te vaya bien. Ahora, en el mercado, como digo, entender que cuando hay estos fracasos de empresas grandes, caen muchas pymes, porque las pymes, como decían al principio ustedes, son el motor de la economía. Hay un montón de pymes y un montón que mueven la economía. Lamentablemente, como digo, muchas están ligadas a estas empresas grandes, y si estas empresas grandes caen, que ha sido el tema ahora, porque hoy día hay varias industrias que están, la construcción está parada,
Entonces hay varias industrias, como digo, que afectan y que hoy día, lógicamente, que hacen que esto sea mayor y que tenga un impacto más grande, pero en términos de emprendimiento siempre vamos a tener algunos que nacen y mueren en su proceso, digamos. Claro, su proceso natural, como en la vida misma. A ver, puntos más, puntos menos, por lo menos las pymes, las MIPYMES son el 97%, 98% de empresas en nuestro país. Estamos hablando de ya 3, 4% de grandes empresas. De esas, el 65% de los empleos son generados por las pymes. Y estamos viviendo también como dices tú, ir apretándonos el zapato, ir cortando por lo más sano las grandes empresas el despido. Para las pymes muchas veces el despido es lo último que se toma. ¿Cómo se puede administrar eso también a la hora de ir tomando decisiones, de ir recortando gastos finalmente? Vuelvo a insistir, la cultura de las pymes es lo último el tema del despido. En las grandes empresas es lo primero. Sí, como dices tú, lo que pasa es que, a ver, en las grandes empresas muchas veces pasa, como dices tú, que bueno, hay que apretarse el cinturón y despedimos. En el caso de los empresarios, en las pymes tienen un involucramiento, te diría, con su gente, que va, a lo mejor como son pocas personas, va mucho más allá de un tema solamente negocio, hay temas personales. Entonces, claro, la última medida es el despido, porque como digo, hay una cosa... Ahora, yo te diría que para poder paliar eso, porque hay que entender, como digo, que el negocio puede ir mal, puede ir bien, no todo el año, a lo mejor vamos a necesitar toda la gente. Entonces, en ese sentido, bueno, conversar con las personas, yo diría, ver una manera de, a lo mejor, tener trabajadores en temas temporales y en temas variables, y que la misma gente, porque como digo, en la pyme y en estas empresas chicas, todos reman para el mismo lado, están todos metidos, entonces son todos como parte de la empresa. Entonces se puede hacer un esfuerzo colectivo de la empresa y decir, oye, bueno, como te decía yo, si a lo mejor la pyme es una pyme estacional que no vende lo mismo durante todo el año, bueno, habrán minutos que tendremos que tener menos gente y tenerlas a lo mejor variables y buscar ese complemento y ese acuerdo para tratar de que no desaparezca la empresa. Ahora, en términos también un poquito más fríos, pero si en algún minuto la pyme tiene apertura y todo, bueno, hay que pensar que vamos a tener que bajar. Y si tenemos, no sé, 6 o 10 personas, bueno, tendremos que tener 8 o 7, y lamentablemente las cosas son así. O sea, si los números no te dan, por mucho que uno tenga buenas intenciones, llegar, se tienen que tomar las medidas que hay que tomar, ¿no? O sea, ahí yo diría que no, tampoco se puede ser tan, no sé, sentimental, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor fracasar en tu pyme por no afectar a la gente, pero en algún minuto, si la cosa está mala, bueno, vamos a tener que tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no? Ahora, todas esas decisiones, como digo, si uno las ve y las analiza y las puede prever un poquito en el tiempo, bueno, van a ser menos dolorosas, y en algunos minutos, si la cosa se recupera, o a lo mejor tú volverás a contratar a esa gente, ¿me entiendes? Pero es un tema que hay que verlo. O sea, los flujos de caja y esas cosas hay que proyectarlas y hay que ponerse en los escenarios y hacer y tener plan B para... Tú puedes hacer una proyección y decir, bueno, puede haber escenario malo, escenario normal y escenario bueno. Y frente a cada escenario es bueno tener un plan de acción que te permita justamente, como digo, tomar esas acciones y a lo mejor no perder tu empresa. Sí, de pronto uno escucha esa frase como que los negocios son sin llorar, y yo creo que a veces lo confundimos con actuar mal, con que por no llorar ante la toma de una decisión difícil estamos siendo malas personas. Y yo creo que cuando se trata de emprendimientos, cuando se trata de empresas, cuando se trata de pyme, hay que tener un poquitito esa forma también de verlo, si se quiere, porque se trata de eso, ¿no? De cómo hacer subsistir mi empresa. Y a veces hay que tomar decisiones complicadas. Y ahí me gustaría preguntarte también acerca de cómo está de complicado o no la decisión de hoy día embarcarse en un crédito. ¿Qué está pasando con la banca? ¿Qué medidas están tomando para potenciar estos emprendimientos? ¿O al contrario, si se están quedando un poquito estancados y le estamos complicando la cancha? Mira, la banca, a ver, ahí puedo contestar de dos formas. En la banca, obviamente que la banca tiene sus políticas y esas políticas de repente son bastante restrictivas, y hoy día para nadie es un misterio que hoy día hay poco acceso al crédito, ¿ya? Ahora, en ese sentido, ahí hay que ver alternativas de financiamiento. Nosotros, como CFC Capital, no somos banco, tenemos a lo mejor una permeabilidad en riesgo que nos permite hacer negocios que a lo mejor el banco no va a hacer.
Y en ese sentido entender que, por eso yo te decía el factoring. El factoring es una herramienta que de alguna manera te permite a una pyme descargar un poco el riesgo. ¿Por qué? Porque el factoring lo que nosotros hacemos es financiar las cuentas por cobrar. O sea, en términos fáciles, tú tienes una factura que te la van a pagar en 30 o 45 días y las empresas de factoring te compran esa factura y te entregan el dinero antes de que te la paguen y ellos cobran. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, ahí el riesgo se parte en dos, porque yo no solamente voy a evaluar al emprendedor o a la pyme, sino que además voy a evaluar al que tiene que pagar la factura. Entonces, es más fácil aprobar en términos de riesgo, porque como te digo, tienes dos patas o dos fuentes de pago, que es la pyme y además el que tiene la factura. Entonces, recurrir a esa herramienta de financiamiento hoy día es más fácil. Ahora, en términos de restricción de crédito, claro que está mucho más restrictivo. Por eso que yo te diría que las empresas de financiamiento que no son bancos hoy día están dispuestas a correr más riesgo y están dispuestas a apoyar más a la pyme y buscar ese financiamiento. Entonces, en ese sentido, yo diría que a los clientes o que se acerquen a estas empresas, en el caso CFC, nosotros tenemos grupos de ejecutivos PET que los pueden asesorar, buscar la mejor manera de financiarse y te insisto, hacerlo con tiempo, tratar de prever las situaciones, porque cuando uno hace las cosas a última hora y rápido, termina haciéndolas mal, termina pagando más caro. Entonces, es mejor tratar, como digo, de prever esa situación y ponerse en los diferentes escenarios, como te decía, malo, normal y bueno, y buscar ese apoyo ahí. Ahora, Sí, claro. hoy día el financiamiento de factoring está abierto y yo ahí diría que hay que buscar financiamiento, como digo, en empresas a lo mejor que no sean bancos. Sí, sin duda, y hay que buscar las alternativas. Esperemos también que con este presupuesto también del 2024, el gobierno que busca potenciar también y agilizar la creación de pymes o darle mejores atribuciones, también el Estado se ponga las pilas en ser un buen pagador para las pymes, a las personas que nos están viendo también, entendiendo que dan el 65% del trabajo las pymes, a privilegiar las pymes y a lo mejor no tanto a esas grandes empresas que tienen ese respaldo. O sea, también es toda una cultura que debemos ir tomando como sociedad para apoyarnos entre todos. Gracias Sí, por estar acá con nosotros. es un esfuerzo país esto, ¿sí? O sea, nadie solo va a poder hacerlo. O sea, aquí tenemos que ponernos todos en el mismo ritmo, con la misma dirección y como si tú, o sea, si las pymes no existen, o sea, yo diría que, o sea, para ser súper claro, el país no existe. Si al final, como dices tú, el 65% de toda la economía o más la mueven las pymes. Si las pymes no están, entonces no hay trabajo para nadie. O sea, eso es claro. De todas maneras, por eso es importante tener estas conversaciones que agradecemos muchísimo. Ahí ustedes la pueden revivir en canal9.cl.